Buenas noches, un placer estar con ustedes hoy día desde Sunrise, Florida. Hoy día quería compartirles algo, un libro muy hermoso que terminé de leer. Tuve el honor de conocer allá en Chile a una profesora de sordos que se llama Mirza Gatica Andrade. Ella cuando nació sufrió de hipoacusia neurosensorial bilateral y severa, y tuvo secuencias de kerníterus, que es una especie de que interviene el hígado o algo así cuando uno nace y puede afectar a los niños y puede generar cosas bien graves. Pero el libro de ella me lo regaló justo el día que me iba a venir. Este es el libro, no sé si usted lo puede ver en directo o directo. Este libro es muy hermoso. El título es Mi silencio habla hoy. Para mí es uno de los mejores libros que he leído en cuanto a la enseñanza de perseverancia, a pesar de todas las adversidades por las que pasas y todas las secuelas que te traen a veces enfermedades que tú tienes de nacimiento. Cómo la persona te juzga, cómo los mismos maestros, los mismos directores, a veces te ponen trabas, pero cuando tú tienes la punta de vista en Dios, o sea, tu vista puesta en Dios y tienes la fuerza del Señor, todo es posible. Y Mirza Gatica relata su vida en este libro. Tómelo, o sea, tome apunte. Es un libro no muy grande para leer, pero muy hermoso por el mensaje y por la perseverancia, muy inspirador. Es una de las cosas que le quería recomendar hoy día. Hoy día también quiero recomendarles otro libro. Hay muchas personas que me han comentado sobre los últimos mensajes que he dado en cuanto a Israel, en cuanto a Palestina y todo. Y es bien importante porque hay muchas excusas que escucho en las mismas noticias, en los mismos noticieros, en los mismos periódicos. Veo cosas que la verdad ignoran parte de la historia, pero dicen que se basan en la historia. Entonces, ¿cómo podemos buscar una fuente realmente imparcial de la historia para poder entender que el nombre palestino es reciente, no es muy antiguo, que digamos, en la historia? Y también cómo es que llegan ahí los judíos a Jerusalén y cómo llegan los árabes a Jerusalén, a Jerusalén o al Medio Oriente. Y por eso es importante leer bien. Y para eso hay muchos libros que pueden hablar, pero hay muchos que depende quién lo escriba para ver cuál es la historia. Dentro de todos los libros que he leído sobre Jerusalén y poder entender la historia de Jerusalén, hay uno de los mejores libros que he leído, que se lo voy a recomendar hoy día. Es muy recomendado por varias instituciones, o sea, que hablan de historia, y recomendado por muchos estadistas, presidentes, personas que han tenido que, para ver este problema del Medio Oriente, han tenido que leer y empaparse de dónde vienen las cosas, cómo se originan y todo. El libro es Jerusalén, de Biography, Jerusalén, la biografía de Jerusalén. No sé si lo pueden ver ahí. Y el autor es Simón Sebag Montefiore. Si bien él es de origen judío, usted puede comprobar a través de la lectura, por las fuentes que él menciona, que es un trabajo científico, histórico muy bueno. Yo le aconsejo que lo lean. Habla desde el principio de Jerusalén, que empieza con David y explica más o menos cómo David encontró eso, y de ahí lo desarrolla y pasa realmente por todos los imperios que ha pasado, por todas las cruzadas, todas las barbaridades, incluso toca la destrucción del templo del año 70 que Jesucristo anunciara. Por eso le aconsejo este libro, Jerusalén, de Biography, y lo puede leer y puede instruirse y puede entender claramente que dentro de todo este lío, la mentira
está a flor de labio en casi todas las opiniones y personas, porque depende lo que yo quiero exponer o lo que la tendencia que yo tengo, ¿no? Hoy día quiero continuar con algo que he estado hablando los últimos días. Para mí le he dicho que esto no es problemas limítrofes, ni es problemas de, ¿cómo se llama?, de que alguien está subyugando a otra persona o alguien está abusando de un país a otro país, ni apartheid como lo están tratando de titular, sino yo creo que es algo muy poderoso, muy profundo, que yo creo que el mundo no va a entender, ni los historiadores ni los diplomáticos van a entender, porque se trata de algo más turbio, más profundo. Se trata lo que dice en la palabra de Dios, que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra potestades de la tiniebla. Yo pienso que es bien importante entender eso, porque eso lo podemos extender incluso al comportamiento de nuestros hijos, al comportamiento de nuestros vecinos, al comportamiento de nosotros mismos, al comportamiento de nuestra familia, y cómo podemos librarnos de este mal, de estas tinieblas realmente, porque no creo que haya una persona en su uso de razón, un ser humano, que vaya a degollar 40 niños y después alabar a un Dios. Para mí es difícil comprender eso. Les he contado que yo he tratado personas en mi carrera como doctor que han degollado, que han matado a otras personas, han abierto cuerpos. He trabajado con ellos y sé sobre la esquizofrenia, sé sobre un ataque maníaco, sé sobre cosas que las he visto cómo los antipsicóticos trabajan, he visto todo eso, pero esto es mucho más grande. Netanyahu dijo ayer algo increíble. Digo, si estas personas no pueden matar a los hijos de los judíos, a los bebés de los judíos, degollarlos y alabar a Dios, ¿no? Alabar a su Dios, no le extrañaría que también lo hagan con sus niños. Y la verdad, creo que es a través de un accidente, pero ellos lo han hecho. Han destruido un hospital con sus propios misiles. Han destruido un hospital. Ya se encontró una grabación en que dice que ellos fueron, o sea, ellos mismos hablando, han destruido un hospital y han matado de 300 a 500 personas. Cuando dijeron que eran los judíos, subieron el número, pero ahora se han dado cuenta que ya sabe todo el mundo que es, y han bajado a 300 ahora, han bajado a 300. Pero los mismos árabes, todos los de Jordania y los los del norte y los del sur, todos los árabes están queriendo reclamar y no aceptan explicaciones, ¿no? Si tú escuchas a los que están en New York reclamando, o a los de Harvard que están haciendo su malo de Harvard, me da risa, porque donde debe haber, digamos, conocimiento es la mayor ignorancia. O sea, los de Harvard diciendo que todos, el degollamiento, el degollar los bebés, todo lo que han matado y han violado y han secuestrado, todo es una invención judía. Por eso es bien importante entender esto, y lo que trato de decirles con toda, seriedad sobre el entendimiento que tenemos que tener sobre todos los cristianos. En 2 Corintios capítulo 2, 11 dice algo bien importante. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás nos cuenta la Biblia, nos cuenta su aparición, nos cuenta que es el príncipe de este mundo, pero siempre se nos dice realmente que está maquinando algo. Anda como león rugiente, le dice Pedro, pero siempre está maquinando. Y maquina no solamente a nivel guerra o a nivel algo, sino a nivel simplemente de engañar a un niño, de los géneros, de ponerlo en drogas, de introducir conceptualizaciones que al final lo van a hacer esclavos de las cosas que el niño practica o cree o algo por el estilo. Es como le digo, trato niños que han sido expuestos a pornografía a través de teléfonos a los 8 años y a los 11 años ya son adictos. Y no creo que esto venga de una persona buena, de una persona inocente que solamente quiere ganar dinero, sino yo creo que es mucho más profundo porque esta persona realmente hace eso. Y la Biblia nos dice bien claro que Satanás no solamente
maquina, sino posee personas. Y les llama hijos, son hijos de Satanás, digamos. El Señor Jesús lo describió así: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y qué hace el vuestro padre el diablo? Dice, se mete a nosotros de tal manera que los deseos de nuestro padre queréis hacer y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y bien claro, cuando tú dices estas personas que matan por matar, ¿de dónde viene esas ganas de matar? Muchos dicen son los límites que Jerusalén ha tenido siempre, los judíos han tenido a los palestinos siempre sumisos, se deben salir de ahí. Por eso les aconsejo que lean la historia, que Palestina es un concepto nuevo, no es antiguo. Y nunca hubieron límites, hubieron imperios. El último fue el británico que le dio un pedacito a Israel. Hay cuestión de leerlo. Y hubieron las guerras, 1967, cuando Egipto dijo vamos a desaparecer Israel. ¿Por qué desaparecer Israel? No tiene el derecho a existir, hay que desaparecerlo. ¿De dónde viene eso? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora, ¿de dónde viene ese deseo de pelea, de pleito, de deshacer y todo? Dice, él ha sido homicida desde el principio, ha venido para esto, para robar, para destruir y para hurtar. Es homicida desde el principio, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él, todo es mentira. Si puedes ver esta guerra, es pura mentira. Todo es de mentira en mentira. Si ves los noticieros es de mentira y mentira. Si ves las marchas que hacen, es pura mentira. Mentira tras mentira, y se alimentan y se pasan la mentira. Y dice, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. O sea, que utiliza maquinaciones, que utiliza tu mente para que pienses como él, como es su padre, y que utiliza realmente para expandir su reino, mentiras. Y, por supuesto, su final es homicida desde el principio. O sea, eso es lo que tiene. Ahora, ¿cómo es que trabaja? Porque he dicho tu hijo, he dicho tu familia, he dicho el padre, he dicho tu hermano, he dicho tu esposo. ¿Cómo trabaja en él cuando entra en su mente? Cuando entra en su mente, comienza a meter cosas que él no puede gobernar, que ya tiene que ver más con nuestra fisiología, ¿no? Tiene que ver con el hipotálamo, tiene que ver con la amígdala, y tiene, ¿qué es? Comienza con adulterio, comienza con fornicación, comienza con inmundicia y comienza con lascivia, que es la parte sexual que comienza, como dije, he visto niños de 8 años expuestos a pornografía y niños de 11 años adictos a pornografía, ya esclavos de Satanás realmente, ¿no? Después van creciendo y los comienzan a meter, ya lo combinan con religión, idolatrías, hechicerías. Tú puedes ver personas vestidas de blanco, personas haciendo gestiones. Ahora hasta los médicos recomiendan que usted entre en ayahuasca, que lo puede liberar de post-traumatic syndrome disorder, o sea, de los traumas que usted tiene. El ayahuasca lo ves. Hasta médicos ahorita, la marihuana es medicinal. Es como la idolatría, la hechicería, lo que comenzó todo eso que requiere de drogas, ya la medicina lo está aceptando y lo está recomendando. Y eso trae consecuencias porque no solamente es que quiere que tú te salgas pues en adulterio, fornicación, no quiere que solamente creas tu propia religión, tengas idolatría, hechicerías, sino quiere crear lo final, que es, acuérdate que es homicidio del principio, es enemistades, pleitos, celos e iras. Y lo logra, porque lo logra hasta metiéndose en las iglesias, porque en las iglesias crean contiendas, ¿no? Pastores hablando mal de otros pastores, inventándoles cosas a otros pastores, porque realmente le tienen rabia o le tienen algo. Disensiones y herejías, comienzan a crear sus propias doctrinas y todo. Ahora, ¿cuál es la principal arma de Satanás? Y yo les dije ya esto anteriormente, se lo dije el domingo. O sea, la principal arma de Satanás se llama envidia, que es el enojo realmente del bien ajeno. Porque la persona es próspera, la persona le va bien, me da rabia que le va bien, le da rabia a los judíos que pueden inventar cosas, me da rabia que los árabes tengan tan linda arquitectura, me da rabia, o sea, siempre es una rabia, es el malestar
del bien ajeno. Y ese es el arma preferida de Satanás. Por eso dice bien claro en la obra de la carne, envidias. Y las envidias te llevan a homicidios, a borracheras y a orgías. Ahora, ¿cómo puedo librarme de esto? ¿Cómo puedo librarme de las maquinaciones de Satanás? La misma Biblia te lo dice claramente. En Santiago 4:7 dice que nos debemos someter a Dios. Buscar a Dios. Resistir al diablo. Y dice que huirá de vosotros. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Es bien sencillo lo que explica la Biblia. En primer lugar es entregarnos, ofrecernos. Así, porque cuando nosotros nos ofrecemos a Dios y pertenecemos a Dios y nos sometemos a Dios, nuestro Padre va a hacer algo para librarnos de todos estos deseos de homicidio, adulterio, fornicación. ¿Qué va a hacer Él? En lugar de que tú estés dominado por Satanás y los deseos de tu padre quieras hacer de Satanás, Él va a comenzar a trabajar lo contrario. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Sabes qué? Cuando te acercas a Dios a través de la palabra, porque lo he hecho yo, comencé a leer la Biblia solo en mi casa, comencé a leer y fue algo maravilloso para mí. Vi que todo cambiaba en mí, el sentimiento, las maneras, mis propósitos, mis metas, todo cambiaba. Y yo decía, ¿de dónde viene eso? Y la Biblia lo explica claramente, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, hasta el cuidar mi cuerpo, hasta en mi comida, en todas las áreas, el amor que le tengo a mi esposa, el amor que le tengo a mis hijas, Dios lo pone en mí y es puro, es lindo, es bueno, porque lo hace por su buena voluntad. Voy a volver a leerlo otra vez, porque está en Filipenses 2:13, uno de los versículos favoritos que tengo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo lo logro? Sometiéndome a Dios. ¿Cómo me someto a Dios? A través de su palabra. A través de su palabra es que yo voy a renovar todo mi mente, todo mi ser, porque es a través de la palabra que Dios realmente me va a revelar lo que Él quiere para mí. Y por eso en Romanos 12, 1-2 dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es someterse a Dios. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y por qué? Porque es nuestro culto racional. Eso es lo que podemos hacer racionalmente, inteligentemente. El mundo espiritual es bien grande. El Señor te lo va a revelar. Cosas que no vas a entender, pero tú mismo sí lo puedes hacer racionalmente. Puedes decir, Padre, aquí estoy. Padre, pertenezco a ti. Te entrego todo mi ser, te entrego todo mi cuerpo, toda mi vida, te la entrego, Señor. Aquí estoy. Dice que ese es nuestro culto racional. ¿Qué va a pasar cuando lo entregue? Voy a entender lo que Dios quiere conmigo, porque Él va a comenzar a traer su palabra a transformar y renovar mi entendimiento. O sea, me va a transformar a través de la renovación de mi entendimiento. Y no solamente eso, sino voy a conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta para mi vida. Dios me lo va a revelar. Todo esto lo hago a través de su palabra. Cuando yo le digo, Padre, aquí estoy. Padre, tomo tu palabra, porque el mismo Señor Jesucristo dice, el que me ama, guarda mi palabra. O sea, memoriza mi palabra. El que me ama, lee mi palabra, ¿no? Y yo y mi Padre nos manifestaremos a Él. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14. Y por eso es tan importante el entender eso, que el someterse a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, empieza entendiendo que cuando nos sometemos a Él, Él va a producir en nosotros el querer como el hacer para contrarrestar pues los frutos de la carne. Y no solamente eso, sino que significa presentar nuestro cuerpo. Señor, este cuerpo es tuyo. No me pertenece a nadie más, sino es tuyo realmente, Señor.
y presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Reconozco que soy templo del Espíritu Santo y glorifico con este cuerpo, te glorifico a ti, Señor. Todo lo que he leído son versículos de la palabra de Dios, por supuesto, las palabras que estoy diciendo. Y dice que nos vamos a transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento y vamos a saber, porque siempre me preguntan, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios en mi vida? Cuando haces eso, vas a saber, va a ser revelada a través de la Escritura, a través de la experiencia, de circunstancias, vas a conocer qué es para ti realmente la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero ahí no termina. Ahí no termina. Uno dice, ya, estoy cerca a Dios. No, no, no. Tú tienes una labor. Y a veces no hemos entendido esa labor y por eso Satanás se ríe a veces de todos los esfuerzos que hacemos en lo que es religión. Y no entendemos que nuestro trabajo es el más importante después de haber conocido a Dios. Siempre creemos que todo depende de Dios y nosotros no tomamos parte en esto. No, no, no. El trabajo tuyo es importante y lo veo cada día. Cada paciente que veo, cada persona que hablo, cada hermano que se sienta conmigo, lo veo claramente. Lo veo que el Señor en mí puede aplicar el poder que me ha dado, porque las armas que Él me ha dado son poderosas para destrucción de fortalezas. Y se van a dar cuenta que la destrucción de fortalezas tiene que ver con la mente. En 2 Corintios, capítulo 10, del verso 3 al 6, Pablo escribió algo muy claro y dijo, y si usted puede memorizar algo de este mensaje, de esta enseñanza, le pido que memorice esto y lo aplique en su vida. 2 Corintios 10, 3, 6, y va a entender por qué digo yo que los conflictos de Palestina con judíos se podrían acabar si es que la iglesia comienza a reavivarse y si la iglesia entiende que cada miembro no es para calentar una banca, sino para ir realmente a enseñarle a su hijo, a su familia y hasta el fin del mundo, como dijo el Señor, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra. Id y haced discípulos, es lo que dijo el Señor. Nosotros somos el arma principal. Si hay tanto pleito es porque esta arma se ha escondido o está encerrada en 4 paredes. Porque la única manera de poder vencer todas esas maquinaciones de Satanás es la que describió en este versículo, o en estos versículos describió Pablo. Escuchen esto, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas quieres decir, Señor? Y te lo dice bien claro, todo es mental. Porque dice y continúa, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y no tienes idea lo cierto que es eso. No tienes idea cuántas veces he estado en reuniones con científicos, en reuniones con profesionales, con todo, y siempre tratando a veces burlarse de mi fe o burlarse de la misma Biblia y terminan totalmente aceptando o respetando la posición que yo tengo con respecto a Dios, a la Biblia, porque ni siquiera saben de dónde viene la vida, ni siquiera saben cómo se originó la vida y tienen teorías. Algunas teorías simpáticas, entretenidas, pero teorías que simplemente tratan de entender cómo Dios hizo todo eso. En lugar de ir a Dios, el Creador, ellos tratan de entender al Creador negando al Creador. Y por eso el Señor te revela a ti para que con tus palabras tú puedas tocar el corazón de esas personas, la mente de esas personas y librarlos de las maquinaciones de Satanás. Dice, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y escuche esto, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuál es el problema de los palestinos? ¿Cuál es el problema de los judíos? Realmente que sus pensamientos no están obedeciendo a Dios, no están cautivos y obedeciendo a Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios y estando prontos para castigar toda desobediencia
cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dios quiera que me haya podido entender eso, porque realmente esto ha sido una bendición en mi vida. Nunca voy al pleito ni a la discusión ni nada por el estilo, sino siempre atiendo a preguntas que personas sinceras quieren saber. Quiero saber cómo puedo creer en Dios, cómo puedo realmente aumentar mi meditación o mi conocimiento de Dios, cómo puedo realmente aumentar esa conciencia de la presencia de Dios en mi vida y vivir con Dios todos los días y ser consciente al levantarme, al manejar en mi carro, al estar en mi trabajo, al escribir algo, que Dios está conmigo. Porque de eso dependió los patriarcas y de eso dependieron los que hicieron realmente la nación de Dios. Moisés, bien claro, antes lo he dicho. ¿Cuál era Moisés? Era muy temeroso, pero le dijo, no te preocupes, yo estoy contigo. Eso es lo más importante. José, aquel que proveyó todo para que no muriera, para que no desapareciera el pueblo de Dios, era su característica principal, era y Dios estaba con él. Lo sabemos, ¿no? Lo he dicho muchas veces. Sabemos de Josué. Josué era una persona que quedó temerosa porque Moisés, su jefe, murió. Y le dijo, no temas, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Siempre podemos ver lo máximo de David fue que Dios estaba con él. Pueden leer Salmo 23, que es muy importante. Cuando dice bien claro que aunque pase por valle de muerte, lo que sea, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. La presencia de Dios en tu vida es importante, pero la presencia de Dios se manifiesta cuando tú hablas a otros y lo llevas a su presencia. Le dice bien claro, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Tu vida es el principal argumento. Tú eres una carta escrita por el Espíritu Santo y leída por todas las personas. Cuando ellos ven eso en ti, ven ese gozo, esa paz, ese amor incondicional, las personas se preguntan y quieren decir, Dr. Johnson, ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo llegar a esto? La vez pasada estuve hablando en el colegio metodista allá en Chile, donde está Canut. A todos los evangélicos en Chile le dicen canuto como algo de burla. Pero ese canuto viene de Canut, que fue el primer predicador, uno de los primeros predicadores famosos en Chile. Él fue metodista y curiosamente fue director de este colegio donde yo fui a hablar sobre el origen de todas las enfermedades mentales y por qué las personas, los niños, los jóvenes ahora se quieren suicidar. Entonces fui a dar y comenzamos a hablar y al final se quedaron bastante jóvenes y estaban hablando ahí entre ellos y haciéndome preguntas. Se habían quedado impresionados cómo la Biblia puede hablar tan claramente de eso y cómo la Biblia puede ser un instrumento para llevar todo conocimiento, ¿no? O sea, todo conocimiento, toda mente, llevarlo cautivo al pensamiento de la obediencia de Dios. Y por eso ellos se quedaron y una niña me preguntó, ¿cuánto tengo que estudiar para poder llegar a ser como usted? O sea, ella quería saber cómo se llega a ser neurocientífico, cómo se llega a ser neuropsicólogo, cuánto tiene que estudiar, dónde tiene que estudiar. Y yo le dije así, comienza con la Biblia, comienza con la palabra de Dios. De ahí aprendí todo. El resto es simplemente investigación. Investigación, cosas que he leído, libros que he leído, pero todos apuntan realmente a lo más importante, que las armas poderosas que Dios nos da, el conocimiento y la revelación que Él nos da. Y te vas a dar cuenta que Él mismo te da la sabiduría que le dio a Daniel, la sabiduría que le dio pues a Nehemías para construir un copero, para construir muros. Y sobre todo la Biblia dice bien claro, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y Dios quiere que lo tome usted literalmente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando digo Cristo vive en mí, ¿qué significa? Que ya no tengo pues los deseos de Satanás, los deseos del padre de mentira, sino tengo a Cristo en mi corazón y tengo por ende la mente de Cristo. Y cuando alguien viene a preguntarte, puede ser claro.
y puedes hablar de todo tema, porque al final Dios te va a dar sabiduría, te va a dar ese deseo de aprender. Vas a explorar ciencia, vas a explorar de todo. Y acuérdate que Daniel y sus amigos eran preparados en toda ciencia. Te va a dar el deseo de estudiar más y más para poder entender a las personas. Y por eso termino enseñándoles esto otra vez. La recomendación de que lean este libro, la biografía de Jerusalén. Y van a poder entender las situaciones de hoy día y no van a entender pues a tanto palabrero que hay en este momento y ahorita se van a aprovechar para dar profecías que ya viene Dios y que tienes que dar más, qué sé yo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y la otra es, termino con la recomendación de la señora Mirza Gatiga, profesora, que no se olvide de este libro, porque es un libro, un ejemplo en perseverancia. Bueno, hermanos, Dios quiera que haya aprendido hoy día algo, sobre todo la última parte, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dios quiera que haya podido entender eso. Permítame orar y despedirme. Señor, te doy gracias por todas las personas que han escuchado. Te doy gracias por tu palabra, Señor, y te doy gracias porque nos has hecho saber de la importancia de nosotros en tu obra, Señor. Que te seremos testigos, Señor, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Sabemos que tú no vendrás hasta que todo este evangelio haya sido predicado en toda la tierra. Todo esto te lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, los quiero mucho y nos vemos el domingo. Bye bye.